Bueno, voy a hacer ahora el dulce de ñame con coco. Los ingredientes a utilizar son, aquí tengo 6 libras de ñame. El ñame es un tubérculo, miren, parecido a la yuca. 2 cocos que están duros, que están ya buenos para hacer un dulce. 3 litros de leche, una canela, un clavo de olor y 2 libras de azúcar. Recuerden que este dulce se puede hacer con azúcar o con panela, con lo que ustedes quieran. En esta ocasión yo lo voy a hacer con azúcar. Y si lo quieren hacer sin coco también se puede. Entonces el procedimiento que sigue es cocinar el ñame. Lo vamos a cocinar, pero no lo vamos a dejar que se deshaga tanto. Vamos a llevarlo a cocinar. Ya está pelado, ya está partido y lo voy a llevar a cocinar. Y ya tengo aquí el ñame. Lo voy a poner a cocinar en esta olla a presión, pero el ñame no es que sea tan duro, sino para que esté más rápido. Entonces lo voy a poner a cocinar. Nos vemos más adelante. Bueno, ya está cocido el ñame. Ahora lo voy a licuar con la leche. Solamente con mera leche. Si ustedes no tienen mucha leche, pues le pueden echar un poquito de agua. Pero yo le voy a echar con la leche, nada más. Porque entre más agua, más cantidad de líquido, ella va a demorar más en evaporar y en estar el dulce. Entonces lo voy a hacer más rápido. Voy a licuarlo. Bueno, vamos a ir licuando por parte. Está un poco todavía caliente, pero para no demorarme, lo voy a licuar de una vez. Y de una vez lo voy licuando con el coco. Le voy echando el coco para que de una vez quede la leche del coco. Vamos licuando. Y así voy licuando todo el ñame que tengo hasta terminar. Una sola licuada con el coco y el ñame todo. Voy a hacer la otra parte de la licuada. Bueno, ya la licué toda. No la voy a colar. Lo he hecho así para que me quede todo granosito. Ahí está licuado con el coco. Le echo luego la canela, el clavo de olor y la canela. Yo le voy a echar una y una, pero ustedes le pueden echar dos si a ustedes les gusta con bastante sabor. Yo le voy a echar una por la cantidad que estoy haciendo. Esto solamente lo licué con la mera leche, no le eché agua. Ahora lo voy a endulzar con el azúcar. Si a ustedes no les gusta con azúcar, lo pueden hacer con panela. Entonces voy a endulzarlo para llevarlo al fuego. Ya una vez que está todo licuado, le eché el clavo, la canela, ahora lo voy a endulzar. Le voy a echar azúcar. Entonces yo el azúcar tengo 2 libras, pero yo la voy echando y voy probando a ver cómo queda. Porque uno a veces le echa el azúcar de un solo totazo, como dicen por ahí, y puede quedar demasiado dulce. Entonces es mejor a veces que quede cerrero, por si hace falta uno le echa más. Me tocó cambiarlo de la olla, le estaba haciendo un caldero pero era muy pequeño. Recuerden que siempre el dulce tiende a crecer, a hervir y no quiero que se me vaya a derramar. Hay personas que piensan que solamente en caldero se puede hacer los dulces, nada. También la podemos hacer en una olla. El dulce no va a quedar sabroso porque sea un caldero o una olla. El dulce queda sabroso, depende del amor que tú le pongas a hacer el dulce, los ingredientes y cómo lo hagas. Entonces, a eso se debe que el dulce sea delicioso. Les quiero quitar ese tabú
de las personas que si no usan caldero no hacen un dulce. No, hay que tener mucha estrategia, hay que ingeniársela. Yo siempre hago los dulces, la mayoría, en ollas. Y los dulces se pueden hacer en estufa de leña, en estufa o en fogón de leña. La mayoría de las personas les gusta en fogón de leña porque queda un sabor, las cosas en leña quedan como más sabrosas. Pero como ya las cosas han evolucionado mucho, pues ya ahora uno la hace en la estufa. Aquí hasta aquí llevo una libra echada. Vamos a probar a ver cómo queda. Pero no la voy a probar con la misma cuchara, sino que voy a buscar una cuchara para probar. Le voy a echar otro media libra más. Todavía le falta. Y así lo voy endulzando y luego lo llevo al fuego. Bueno, ya está en la estufa. Solamente gasté libra y media de azúcar, o sea 1500 gramos, para que no nos quedara muy dulce. Y miren, aquí se ve el coco. Todas esas cositas blancas que se ven es el coco. Si a ustedes les gusta, lo pueden dejar el coco más gruesecito. Yo lo licué. Le eché 2 cocos a 6 libras de ñame y 3 bolsas de leche. Miren, clavos y canela. Ahora se lo voy mostrando a medida que él vaya evaporando para que no se nos haga tan largo el video. Y aquí al lado tengo la cuchara con la que voy a estar revolviendo y un plato para estar echando las pegas. Muy pendiente que el dulce no se nos vaya a ahumar. Y algo que debemos hacer es colocar la cuchara acá para que no deje botarse el dulce. Miren, así queda. Así va el dulce de ñame. Miren, no dejarlo de revolver para que no se nos vaya a ahumar. Siempre tratar de revolverlo hacia abajo, de hacerle duro abajo porque abajo donde se puede pegar, y hacia los lados. Nos vemos más adelante. Bueno, ya este dulce está. Ya se le ve el fondo a la olla. Miren. Así nos quedó este delicioso dulce de ñame con coco. Miren, todas esas cositas blancas es puro coco que tiene. Miren. Y así quedó este dulce de ñame con coco. Si les gustó el video, regálenme un like. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.